Entonces existen derivadas de funciones trascendentales. Entonces, ¿cuáles son las funciones trascendentales? Nosotros cuando vimos funciones decíamos que teníamos la función exponencial, las funciones logarítmicas y las funciones trigonométricas. Cada una de esas funciones tiene su derivada ya establecida, ¿sí? Entonces, por eso la importancia de imprimir una buena tabla de derivadas y tenerlas muy a la mano en miras de ir afianzando pues esas reglas que ya están establecidas, al igual como vimos la regla del producto, la regla del cociente. Entonces esas reglas ya es importante que se vayan afianzando. Entonces la derivada de la función e a la x es la misma función e a la x. La derivada de a a la x es a la x por el logaritmo natural de a. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Estamos hablando que en este x puede ir cualquier función. ¿Sí? No quiero que se detengan cuando vean ejercicios. No, solo es observar bien y aplicar la regla que es necesaria aplicar. ¿Sí? Con un buen manejo de tablas. Logaritmo de a a la x. Este x puede ser, por ejemplo, seno de x. Entonces ya sabemos que es 1 sobre seno de x por el logaritmo natural de a. En las funciones trigonométricas, entonces ya sabemos que la derivada de la función seno es coseno de x. La derivada de coseno de x es menos seno de x. Pero, por ejemplo, en estas funciones se nos puede presentar un producto de funciones. Entonces, la derivada del seno de x por la derivada del cosecante de x. En ese momento nosotros aplicamos la regla del producto, ¿sí? Y empezamos a mirar cuál es la derivada. O sea, primero aplicamos la regla del producto y luego sí miramos pues la derivada de cada una de ellas. Vamos a hacer una introducción a la regla de la cadena. ¿En qué consiste la regla de la cadena? Pues que establece que tenemos una función compuesta, entonces primero debemos, y luego le podemos sacar la derivada interna de esa función. Entonces, la derivada de f compuesta de g va a ser igual a la derivada de f de g de x por la derivada interna. Entonces, esto se entiende más con un ejemplo. El caso este. Ustedes dicen, ay, sí, es un exponente. Listo. Se aplica la función del exponente, pero aquí adentro nos queda una función que tenemos que derivar. Entonces, también tenemos que mirar cómo está esa función y qué regla aplicamos. Entonces, lo más sencillo, digamos inicialmente, mientras se introducen en el proceso, es darle otro nombre a la función, a lo que está de base del exponente. ¿Listo? Entonces, u igual a x a la 4 menos 3x. Entonces hacemos u elevado al cubo. Entonces, ¿cuál es la derivada? Es 3u al cuadrado y aplicando el concepto de la cadena por la derivada de u. ¿Sí? Que es lo que está de base de nuestra potencia. Entonces nos queda 3u al cuadrado. ¿Cuál es la derivada interna? Entonces nosotros tenemos que una resta de funciones. Le aplicamos la derivada a cada una de las funciones. 4x al cubo menos la derivada de una constante por x es la constante. Y entonces, la derivada de toda la función, venimos a reemplazar u. Por eso les digo, inicialmente lo pueden hacer así. Pero si ya, digamos, aplican el concepto de la cadena se hace, o sea, es como si tuvieran una derivada dentro de otra. Observando, nosotros vemos que primero hay un exponente. Entonces, resolvemos esa derivada y luego resolvemos la derivada que está adentro, que por eso se llama regla de la cadena. Una contenida en otra. Lo pueden hacer así o lo pueden hacer pues inmediatamente. ¿Listo? Pero lo importante es tener el concepto, que no se les vaya a quedar derivarlo de adentro, porque entonces ya el ejercicio no está desarrollado adecuadamente. Otro ejercicio igual, entonces aquí podríamos nosotros, se puede complicar al ver este ejercicio, ¿cierto? Entonces dicen, pero ¿cómo hago si está dentro del paréntesis? Entonces, la función es a la que vamos a llamar u igual a x a la 8. Entonces, sencillamente nosotros colocamos seno de u, va a ser coseno de u por la derivada de u. ¿Y quién es u?
8x a la 7. Entonces nos queda coseno de x a la 8, porque reemplazamos a u, por 8x a la 7. Todo es observación, estar muy pendiente de qué ejercicio les están dando, tomarse el tiempo para analizarlo y poder determinar cuál es digamos, la regla que se puede aplicar. Es importante que lo hagan con tiempo en miras de poder retroalimentarlos. Demasiado dispendioso cuando me piden retroalimentación en la última semana. Y el que tenga mucha urgencia, en serio, al correo antes de subirlo, si quieren. O sea, yo reviso el correo absolutamente todos los días. Entonces, el que tenga urgencia en armar su trabajo, porque yo entiendo que tienen más materias y que tienen otra serie de actividades, entonces todo depende de la disciplina de cada uno y de los tiempos que cada uno le dé a sus actividades. Nosotros estamos en miras de apoyarlos, pues en la medida que todos podamos, por el número de estudiantes, pero con toda la disposición. Pero si todos se deciden hacer todo al final, es muy difícil. Bueno, y lo importante es que los estudiantes que vayan muy bien no vayan a abordar esta actividad. ¿Por qué? Porque viene un examen de 120 puntos, creo, fuera de esta actividad y pues la idea es que no se conformen solo con pasar, sino la idea es que se conformen con mantener un promedio, un buen promedio académico, porque eso les va a abrir puertas y les va a hacer ser mejores profesionales, digamos, en el momento de buscar un trabajo, no sé. Todas las cosas hay que hacerlas pues de la mejor manera que se pueda en los tiempos establecidos, ¿sí? Listo. Eh, Esto les quedó claro. Esta es, digamos, como otra tabla a manera de resumen, que sencillamente pues es aplicar cada uno de de cómo está establecido. En muchos libros ustedes pueden encontrar X, pueden encontrar U. Lo importante es que elijan la mejor tabla con la que puedan trabajar. Entonces, para la regla de la cadena, veamos este ejercicio, que es seno al cubo de 4t. Entonces, ¿cuál va a ser la derivada? Entonces, la derivada va a ser, eh, primero vemos que hay una potencia, ¿cierto? 3 seno de 4t al cuadrado por la derivada interna que es, o la derivada de seno de 4t. Aquí hay una doble regla de la cadena. Entonces, la primera es seno al cubo de 4t. Entonces, 3 seno de 4t al cuadrado por la derivada de seno de 4t. Pero, ¿cuál es la derivada del seno de 4t? Pues coseno de 4t, pero por la derivada de lo que está acá, 4t. Aquí podríamos usar variables, pero pues la idea es que se vaya afianzando el concepto pues rápidamente y, y, y pues no se compliquen tanto, ¿sí? Entonces, resolvemos 3 seno al cuadrado de 4t al cuadrado por coseno de 4t por 4. Multiplicamos los números, 4 por 3 nos queda 12 seno al cuadrado de 4t, tener esto al cuadrado, seno al cuadrado de 4t por el coseno de 4t. Listo. Ahora tenemos coseno de 3 por x al cuadrado. Hacemos u igual a 3x cuadrado. Nos queda coseno de u por la derivada de u, ¿cierto? ¿Cuál es la derivada del coseno de u? El menos seno de u. ¿Y cuál es la derivada de u? 6x, ¿listo? Entonces reemplazamos menos seno de 3x cuadrado, que es u, por 6x. O sea, aquí les estoy dejando las dos formas como se puede hacer. O sea, cada uno mira la forma más fácil y cómo le resulte mejor su ejercicio. Pero lo importante es que empiecen a abordar los ejercicios ya. ¿Qué pasa cuando derivamos esta función con exponente? Entonces, es importante que tengan en cuenta que cuando tenemos un radical es lo mismo que tener esa base elevada a la potencia de 1/2. Si el radical aquí tenemos al cubo, entonces elevado a la 1/3. Para poder aplicar la regla del exponente, ¿sí? O sea, para hacerlo en una forma más sencilla. Entonces, la derivada de esta función va a ser 1/2 de 1 más 5x al cubo elevado a la menos 1/2, ¿sí? O sea, bajamos el exponente y le restamos 1. Entonces,
Luego dejamos 15x cuadrado y este menos un medio es como tener un radical en el denominador. Y esa es la propiedad, las propiedades de los radicales que se ven en el curso de álgebra, pero es importante repasarlas pues para que las tengan en cuenta. Y pues ya este video lo dejo así, más adelante les envío el video de derivación implícita y derivada múltiple, ¿sí? Ánimo y bendiciones, yo creo que por este fin de semana pues tienen el material para poder repasar los conceptos básicos y la otra semana pues ya abordaremos lo que son los ejercicios de las actividades y los problemas. Por favor, digamos, si son 2 horas, pues 2 horitas que le dediquen a esta asignatura en miras de que el cálculo diferencial quede muy bien afianzado porque, pues si no, de lo contrario, el cálculo integral les puede estar costando un poco de trabajo. En el cálculo integral se aplica todo lo de derivadas, entonces hay que hacer un buen cálculo diferencial para poder tener un éxito en los siguientes cursos. Ánimo y bendiciones.